Él, maduro e implacable, lanzó el desafío. Ella, virgen, no sabía si huir o quedarse. La noche se convirtió en un juego de provocaciones, y uno de ellos saldría de allí marcado para siempre. ¿Cuál es tu predicción para el final de esta historia? Escribe en los comentarios, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos sigues. Estoy seguro, esta será la historia más emocionante que habrás escuchado. El sol ardía sobre el pequeño pueblo de San Miguel, en el interior de Chiapas, cuando Elena Jiménez bajó del autobús polvoriento. Con apenas 19 años, cargaba una mochila desgastada y el peso de una vida que nunca le había pertenecido por completo. Sus ojos castaños, grandes y expresivos, eran la única herencia que guardaba de su madre, fallecida cuando ella tenía apenas 5 años. De su padre, ni siquiera tenía recuerdos. El aire caliente de la sierra se pegaba a su piel mientras caminaba por la calle principal del pueblo. Había crecido allí, bajo el techo de los Herrera, doña Carmen y don Roberto, un matrimonio que la acogió tras la desaparición de su madre. A pesar del aparente gesto de bondad, Elena siempre se sintió como una carga, un compromiso asumido por obligación cristiana, como doña Carmen se encargaba de recordarle durante las discusiones domésticas. «Llegaste tarde otra vez». La voz de doña Carmen cortó el aire cuando Elena entró por la puerta trasera de la pequeña tienda familiar. Los productos del mercado ya fueron organizados por Julio. Deberías haber ayudado, muchacha. Perdón, tía. El autobús se retrasó. Elena mintió, sabiendo que no serviría de nada explicar que se había quedado en la biblioteca municipal, estudiando para el examen de admisión. Sus sueños de estudiar enfermería eran vistos como pretensión por quienes la habían criado. Ve a arreglarte. Hoy hay cena especial y tú vas a servir la mesa. Doña Carmen ajustó su delantal floreado. El licenciado Alejandro Montero viene. ¿Sabes quién es, verdad? Dueño de la hacienda Nuevo Amanecer, el hombre más importante de la región. Elena asintió tragando saliva. Todos en San Miguel conocían el nombre de Alejandro Montero, empresario del sector agrícola, viudo y dueño de un imperio que se extendía por hectáreas y hectáreas de tierra productiva. A sus 35 años, era conocido tanto por su fortuna como por su temperamento reservado y misterioso. Ponte ese vestido azul que te di en Navidad y arréglate ese cabello, por el amor de Dios. Doña Carmen la examinó de arriba abajo con desaprobación. Quiero todo perfecto esta noche. Mientras se preparaba, Elena no lograba entender el motivo de tanto alboroto por una simple cena. Recogió su cabello negro en un moño discreto y se puso el vestido azul marino, sencillo pero elegante. Era el único regalo de valor que había recibido de los Herrera en todos esos años. En la mesa se sintió fuera de lugar entre sonrisas exageradas y conversaciones llenas de adulación. Alejandro Montero era un hombre alto, de porte atlético, cabello castaño con mechones grises en las sienes y ojos verdes penetrantes que parecían atravesar a cualquier persona. Hablaba poco, observaba mucho y tenía una postura que imponía un respeto natural. Elena es una muchacha hacendosa, decía doña Carmen mientras la joven servía el postre. Cocina como nadie, cuida la casa, es educada. Una joya rara en 1900, los tiempos que corren. Y estudia también, añadió tímidamente Elena, recibiendo una mirada de reproche de doña Carmen. Tonterías de juventud, cambió de tema la mujer. Lo importante es que fue criada para ser una excelente esposa. Los ojos de Alejandro encontraron los de Elena por un instante, y ella sintió como si él pudiera leer cada pensamiento en su mente. Había algo en su mirada, no era lujuria o interés superficial, sino una especie de reconocimiento, como si viera en ella algo familiar. 3 días después, Elena fue llamada para una conversación seria en la sala de los Herrera. Don Roberto parecía incómodo, pero doña Carmen exhibía una sonrisa que mezclaba triunfo y alivio. El licenciado Alejandro ha pedido tu mano en matrimonio, anunció doña Carmen sin rodeos. Nosotros aceptamos, por supuesto. Es lo mejor. ¿Qué podría pasarte, muchacha?
Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero apenas lo conozco. ¿Cómo puedo casarme con él? No seas malagradecida. Doña Carmen elevó la voz. Después de todo lo que hemos hecho por ti, esta es tu oportunidad de retribuir, de darte un futuro digno y honrar a esta familia. Tenemos deudas, Elena, confesó don Roberto cabizbajo. La tienda no va bien. El licenciado Alejandro ofreció pagarlo todo, darnos un nuevo comienzo. La realidad cayó sobre Elena como una tormenta despiadada. No era una petición de matrimonio, era una transacción comercial. Ella era la moneda de cambio. ¿Cuándo? Fue todo lo que logró preguntar con la voz quebrada. En 2 semanas ya está todo arreglado. Aquella noche, encogida en su pequeña cama, Elena dejó que las lágrimas corrieran libremente. Pensó en huir, en buscar otro camino, pero ¿a dónde iría? Sin dinero, sin familia, sin apoyo, ¿cuáles serían sus posibilidades? El matrimonio, por más aterrador que pareciera, ofrecía una salida del ciclo de dependencia y sumisión en el que vivía desde niña. A la mañana siguiente recibió un sobre sellado. Dentro, un contrato prenupcial detallado y una carta manuscrita de Alejandro Montero. Señorita Elena, comprendo lo inesperada que es esta propuesta. No busco poseerla, sino ofrecer una asociación basada en respeto mutuo. Tengo mis razones para este matrimonio que explicaré personalmente. Le aseguro que tendrá comodidad, educación y libertad para desarrollar sus talentos. A cambio, solo pido discreción y compañía. Si decide rechazar, entenderé perfectamente. Alejandro Montero. Aquellas palabras, formales pero sorprendentemente respetuosas, plantaron una semilla de curiosidad en el corazón de Elena. ¿Qué hombre propondría un matrimonio así? ¿Qué misteriosas razones podría tener? 2 semanas después, en un registro civil sencillo de San Miguel, Elena se convirtió en la señora Montero en una ceremonia breve y sin fiesta. Dejó atrás el pequeño pueblo que nunca había sido verdaderamente su hogar, rumbo a la imponente hacienda Nuevo Amanecer, cargando apenas algunas ropas y libros, además de incertidumbres que pesaban más que cualquier equipaje. La propiedad era mucho más impresionante de lo que había imaginado. Al cruzar los portones de madera noble, un camino flanqueado por framboyanes amarillos llevaba a la casa principal, una mansión en estilo colonial moderno, con amplias terrazas y jardines meticulosamente cuidados. A lo lejos se veía un complejo de otras construcciones que parecían formar una pequeña comunidad. «Bienvenida a Nuevo Amanecer», dijo Alejandro, cuando el coche se detuvo frente a la casa. Era la primera vez que estaban verdaderamente a solas. «Espero que pueda sentirse en casa con el tiempo». Elena asintió, intimidada por la grandiosidad del lugar y por la presencia del hombre que ahora era su marido. Un ejército de empleados apareció para cargar su modesto equipaje y presentarle las instalaciones. Lupe, el ama de llaves de mediana edad de sonrisa cálida, le mostró su habitación. Un espacio amplio, decorado en tonos verde agua y blanco, con un balcón que daba vista a los campos dorados de maíz a lo lejos. «Este es su cuarto, señora», explicó Lupe. «La habitación del patrón está al final del pasillo». «¿Cuartos separados?», cuestionó Elena confundida. «El patrón es un hombre reservado», respondió Lupe con una mirada comprensiva. «Tiene sus costumbres». Cuando llegó la noche, Elena se sentó al borde de la cama, tensa, esperando lo que vendría después. Vestía un camisón sencillo de algodón. No tenía prendas de lencería elaboradas, ni sabía exactamente qué esperar de una noche de bodas con un desconocido. Suaves golpes en la puerta anunciaron la llegada de Alejandro. Entró, impecablemente vestido con una bata de seda azul marino sobre el pijama, sosteniendo una pequeña caja de madera tallada. «Imagino que está nerviosa», dijo él, manteniendo una distancia respetuosa. «Quiero que sepa que no habrá nada, sea esta noche ni en cualquier otra, a menos que usted lo desee». Elena lo miró, incapaz de ocultar su sorpresa. «Pero el matrimonio es real, en términos legales. Pero lo que ocurre entre nosotros será determinado por usted». Extendió la caja hacia ella. «Esto es para usted».
Dentro de la caja, sobre terciopelo negro, reposaba una delicada llave dorada. «Esta es la llave de mi habitación», explicó. «Alejandro, úsela solo cuando se sienta preparada si algún día llega ese momento. Usted no me debe nada, Elena. Tiene libertad para construir su vida aquí como prefiera». «¿Por qué?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. «¿Por qué casarse conmigo si no desea, si no quiere?». «Tengo mis razones», respondió él con una mirada distante, «y usted las descubrirá todas con el tiempo. Descanse ahora. Mañana conocerá el resto de la propiedad». Cuando él salió, Elena se quedó mirando la llave dorada en sus manos, sintiendo que acababa de entrar en un juego mucho más complejo de lo que podría imaginar. ¿Qué quería realmente de ella aquel hombre enigmático? ¿Qué misterios guardaba la hacienda Nuevo Amanecer? Mientras la brisa nocturna de la sierra entraba por la ventana, una certeza crecía en su corazón. Su vida había cambiado para siempre, y ahora estaba en sus manos decidir en qué dirección seguiría. El amanecer en la sierra chiapaneca tenía colores y sonidos que Elena jamás había experimentado en el pequeño San Miguel. La luz dorada se infiltraba por las rendijas de la cortina, mientras el canto de pájaros desconocidos formaba una sinfonía natural que la despertó incluso antes de que el sol apareciera por completo. Se sentó en la cama, aún confundida por la realidad de estar allí, casada con un hombre que apenas conocía, en una casa que más bien parecía un palacio comparada con todo lo que había vivido. La llave dorada reposaba sobre la mesita de noche, brillando como una pregunta sin respuesta. Elena la guardó en el cajón, determinada a no pensar en ello ahora. Se vistió con sencillez, jeans, camiseta blanca y sandalias, y bajó para conocer mejor su nuevo hogar. «Buenos días, señora». Lupe ya preparaba el desayuno en la cocina amplia e iluminada. El patrón salió temprano para verificar la cosecha, pero dejó instrucciones para que Héctor le mostrara la propiedad cuando estuviera lista. «Lupe, por favor, llámame solo Elena», sonrió tímidamente tomando una taza de café. «Todavía no me acostumbro a eso de señora». El ama de llaves asintió con una sonrisa comprensiva. «Como quieras. Pero los demás empleados tardarán un poco en acostumbrarse. Respetamos mucho al patrón». «¿Él siempre ha sido tan reservado?», se arriesgó Elena, tratando de entender mejor al hombre con quien se había casado. «Desde que lo conozco», respondió Lupe, colocando frutas frescas en la mesa. «Es un hombre justo, pero guarda sus sentimientos para sí. Nunca entendí por qué no se casó antes. Hasta ahora». Había algo en el tono de Lupe, una insinuación sutil que Elena no logró descifrar. Antes de que pudiera preguntar más, Héctor, el capataz de la hacienda, apareció en la puerta de la cocina. Era un hombre de unos 50 años, piel curtida por el sol y mirada sagaz. «Buenos días, doña Elena. ¿Lista para conocer Nuevo Amanecer?». El recorrido comenzó por los campos de producción, extensas plantaciones de maíz, frijol y café que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Tractores modernos recorrían la tierra, operados por trabajadores que saludaban respetuosamente cuando la camioneta pasaba. «La hacienda emplea directamente a más de 200 personas», explicó Héctor. «Es la mayor fuente de trabajo de la región». Pero fue al llegar a la parte oeste de la propiedad cuando Elena realmente se sorprendió. Un complejo de edificios bien estructurados formaba lo que parecía ser una pequeña aldea. «Este es el proyecto Nuevo Horizonte», presentó Héctor con evidente orgullo. «Escuela, clínica, centro de capacitación profesional y residencias para niños y adolescentes». «¿Residencias?», cuestionó Elena, confundida. «Un albergue, en realidad. El patrón mantiene un programa de acogida para jóvenes en situación vulnerable. Muchos fueron rescatados de situaciones de trabajo infantil en 1900 en las fincas de la región». A medida que recorrían el lugar, Elena conoció a profesores dedicados, médicos que atendían gratuitamente a la población local y decenas de niños que estudiaban, jugaban y recibían cuidados que jamás tendrían en sus condiciones originales. «Licenciado Alejandro invierte casi la mitad de las ganancias de la hacienda aquí», comentó Héctor. «Es el proyecto de su vida, ¿sabe?
Comenzó pequeño, hace unos 10 años, y hoy atiende a más de 150 niños en régimen de internado, además de los de la comunidad que vienen solo a estudiar. Elena intentaba conciliar esta nueva información con la imagen del hombre frío y distante que había conocido. ¿Por qué un empresario exitoso dedicaría tanto de sí mismo y de sus recursos a niños abandonados? La pregunta quedó suspendida en su mente mientras visitaban las instalaciones. En la escuela, un grupo de niños entre 8 y 10 años tenía clase de música. Cuando Elena entró en el aula acompañada por Héctor, la profesora interrumpió la lección y presentó a la nueva dueña de la hacienda. Las miradas curiosas y sonrisas tímidas de los niños tocaron profundamente el corazón de Elena. ¿Te vas a quedar con nosotros ahora, tía?, preguntó una niña de trenzas y ojos vivaces. Sí, me voy a quedar, respondió Elena, sorprendiéndose de la naturalidad de la respuesta. Durante el almuerzo en el comedor comunitario, Elena conoció a doña Esperanza, una señora de 70 años que coordinaba el albergue femenino. Las niñas necesitan referencias femeninas fuertes, explicó la anciana. La mayoría vienen de situaciones donde fueron tratadas como objetos o mano de obra barata. Aquí les enseñamos que tienen valor, que pueden soñar y lograr sus sueños. ¿Y el licenciado Alejandro supervisa todo de cerca?, preguntó Elena, cada vez más intrigada. Todos los días pasa algún tiempo aquí. Conoce a cada niño por su nombre, conoce sus historias, sigue su desarrollo, pero mantiene cierta distancia emocional. Es su manera de ser. Al final de la tarde, Elena visitó el último sector, el albergue de los niños. Era un edificio amplio, con habitaciones compartidas por 4 niños cada una, sala de estudios, biblioteca y área de recreación, todo impecablemente limpio y organizado. Fue allí donde encontró a Alejandro, sentado en un banco en el jardín, escuchando atentamente a un niño de unos 12 años que leía en voz alta un texto que parecía haber escrito. Y cuando crezca, quiero ser ingeniero agrónomo como usted, para ayudar a otras personas como usted me ayudó, concluía el chico con orgullo en la voz. Está muy bien, Miguel, tu español ha mejorado mucho. Alejandro sonrió levemente, una sonrisa que Elena aún no conocía, genuina, sin las barreras que normalmente mantenía. Cuando notó la presencia de ella, su semblante volvió a la seriedad habitual. Se despidió del niño con un apretón, se de manos formal y se acercó. Veo que Héctor ya le mostró el proyecto, dijo caminando junto a ella de regreso a la camioneta. Es impresionante, admitió Elena. Nunca imaginé algo así. La gente generalmente me ve solo como un empresario agrícola. Es conveniente mantener esa imagen. ¿Por qué? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Alejandro la miró un momento, como evaluando cuánto podría revelar. Proyectos como este crean enemigos. Hay finqueros en la región que perdieron trabajadores cuando ofrecimos alternativas dignas a familias explotadas. Hay políticos que se molestan cuando mostramos que es posible hacer lo que el Estado debería hacer. Mantener cierta reputación de hombre duro protege al proyecto. Durante la cena, servida en el amplio comedor de la casa principal, el silencio predominó. Elena observaba a Alejandro, intentando ver más allá de la fachada controlada que él mantenía. Los niños me contaron que pasaste bastante tiempo con ellos hoy, comentó él finalmente entre un sorbo de vino y otro. Sí, son maravillosos. La pequeña Sofía me enseñó a hacer pulseras de Shakira. Elena sonrió con el recuerdo. Sofía llegó aquí hace 3 años. Fue encontrada trabajando en un horno de carbón clandestino. No hablaba, no sonreía. Tardó 6 meses hasta que dijo su primera palabra. La voz de él adquirió un tono más suave. Ver el progreso de estos niños es reconfortante. ¿Es por eso que hace todo esto? ¿Por el reconforte? Alejandro levantó los ojos del plato, mirándola con intensidad. Lo hago porque sé exactamente lo que ellos sienten. La vulnerabilidad, el abandono, la sensación de no tener control sobre el propio destino. Aquella confesión, aunque breve, abrió una pequeña grieta en el muro que él mantenía a su alrededor.
Elena sintió que por primera vez desde que se conocieron, él mostraba algo genuino. Después de la cena, Alejandro la invitó a caminar por los jardines. La noche estaba clara, con un cielo estrellado que solo el campo proporciona. «Quiero que sepa que puede participar en el proyecto de la manera que desee», dijo él. «Lupe me contó que soñaba con estudiar enfermería. Tenemos una universidad en Tuxtla Gutiérrez, a 1 hora de aquí. Puedo gestionar su matrícula para el próximo semestre». Elena se detuvo sorprendida. «¿Usted haría eso?» «Nuestro acuerdo incluye que tenga oportunidades que no tendría de otra forma. No soy su dueño, Elena. Soy su compañero en este extraño arreglo que aceptamos». «¿Por qué yo?». La pregunta que la atormentaba finalmente salió. «¿Por qué eligió casarse conmigo?». Alejandro desvió la mirada hacia el horizonte oscuro, donde pequeñas luces de las casas de los trabajadores punteaban la oscuridad como estrellas caídas. «Reconocí algo en usted», respondió tras un largo silencio. «En sus ojos, en su postura, la misma resiliencia callada que veo en los niños que llegan aquí, la capacidad de sufrir sin perder la esencia. Es raro encontrar a alguien así». Antes de que Elena pudiera procesar aquella respuesta, un empleado se acercó apresuradamente. «Patrón, disculpe la interrupción. Tenemos una situación en el albergue de las niñas. La nueva, Sofía, está teniendo un ataque de pánico y no deja que nadie se acerque». El semblante de Alejandro se transformó instantáneamente. «Voy de inmediato. Prepare el coche». Volviéndose hacia Elena, explicó. «Sofía llegó ayer. Fue rescatada de una situación difícil. Pido disculpas por interrumpir nuestra conversación. ¿Puedo ir con usted?». Elena se sorprendió a sí misma con la petición. Tal vez una presencia femenina ayude». Algo parecido a gratitud pasó por los ojos de él. «Sí, tal vez ayude». Mientras el coche atravesaba la oscuridad rumbo al albergue, Elena reflexionaba sobre todo lo que había descubierto aquel día. La hacienda Nuevo Amanecer no era solo un imperio agrícola, sino un refugio para almas heridas. Y su misterioso propietario, el hombre con quien se había casado por conveniencia, cargaba más dolor y compasión de lo que jamás podría haber imaginado. La llave dorada que él le había entregado no abría solo una habitación, se dio cuenta Elena. Era el primer paso para descubrir los secretos que él guardaba tan celosamente. Las semanas pasaron rápidamente en la hacienda Nuevo Amanecer. Lo que antes era extraño e intimidante para Elena comenzaba a adquirir contornos de familiaridad. Su rutina ahora incluía visitas diarias al proyecto social, donde espontáneamente había empezado a ayudar en las clases de refuerzo y en la clínica. Los niños la adoraban, y ella se sentía útil por primera vez en su vida, no como una carga, sino como alguien que podía hacer una diferencia. Alejandro mantenía su distancia respetuosa. Cenaban juntos casi todas, las noches conversando sobre la hacienda, los proyectos y ocasionalmente intercambiando historias cotidianas. Él nunca presionaba, nunca exigía, nunca insinuaba. La llave dorada permanecía guardada en el cajón de la habitación de Elena, como un recordatorio silencioso de una decisión que aún no se sentía lista para tomar. En una mañana particularmente calurosa de agosto, Elena ayudaba en la clínica cuando Miguel, el niño que había visto conversando con Alejandro en su primer día, apareció con un corte en la mano. «¿Qué pasó?», preguntó ella, limpiando cuidadosamente la herida. «Estaba ayudando en la huerta y me corté con las tijeras de podar», explicó él, tratando de parecer valiente a pesar del evidente dolor. Mientras aplicaba el vendaje, Elena conversaba para distraerlo. «Tú y el licenciado Alejandro parecen llevarse bien». El rostro del niño se iluminó. «Él me salvó. Yo vivía con mi abuela en una finca cerca de la frontera con Oaxaca. Cuando ella, ya sabe, se fue, el dueño quería que yo trabajara, para pagar el techo y comida. Tenía solo 9 años. Miguel hablaba con la claridad de quien ya había contado aquella historia muchas veces. El licenciado Alejandro apareció un día, discutió con el hombre y me trajo aquí. Dijo que yo podía ser alguien en la vida si estudiaba. «Parece hacer eso por muchos niños», comentó Elena, fascinada por la dedicación de su misterioso marido. «Sí,
pero conmigo es diferente. Miguel bajó la voz como compartiendo un secreto. Creo que se ve a sí mismo en mí. Oí a doña Esperanza decir una vez que el patrón también fue un niño trabajador. Aquella información impactó a Elena como un relámpago. ¿Sería esa la conexión? ¿Alejandro también había sido un niño vulnerable? Eso explicaría tanto su dedicación al proyecto como su dificultad para establecer vínculos emocionales. Aquella noche, durante la cena, Elena decidió arriesgarse. Conocí mejor a Miguel hoy. Tiene mucho cariño por usted. Alejandro esbozó una sonrisa discreta. Es un chico especial. Tiene potencial para llegar lejos. Me contó cómo llegó aquí. Dijo que usted lo salvó. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. El tono defensivo indicaba que el tema lo incomodaba. Miguel cree que usted se identifica con él, que también fue un niño trabajador. Los cubiertos de Alejandro se detuvieron en el aire. Sus ojos, normalmente controlados, revelaron un destello de vulnerabilidad antes de que pudiera reconstruir su máscara habitual. Los niños tienen imaginación fértil, respondió secamente, retomando la comida. No necesita hablar de ello. Si no quiere. Elena retrocedió percibiendo que había tocado un punto sensible. Respeto su privacidad. El silencio pesó entre ellos por algunos minutos, hasta que Alejandro, sorprendentemente, retomó el tema. No fue exactamente trabajo infantil en el sentido tradicional, fue algo diferente. Sus palabras salían medidas, como si cada una costara un esfuerzo inmenso. Tal vez un día le cuente toda la historia, pero no hoy. Aquella pequeña concesión, aunque mínima, representó un avance en la relación entre ellos. Elena entendió que, al igual que los niños del proyecto, Alejandro necesitaba tiempo y espacio para confiar. 2 noches después, una tormenta violenta cayó sobre la región. Los relámpagos cortaban el cielo y el viento aullaba contra las ventanas de la casa grande. Elena despertó sobresaltada con un trueno particularmente fuerte y, incapaz de volver a dormir, decidió bajar a prepararse un té. Pasando por el pasillo, oyó sonidos provenientes de la habitación de Alejandro. No eran gemidos de placer, como podría imaginar de un hombre adulto despierto en medio de la noche, sino gritos ahogados de angustia. Sin pensarlo 2 veces, corrió hasta la puerta y golpeó. «¿Alejandro? ¿Está todo bien?» Sin respuesta, solo el sonido de algo rompiéndose y más gemidos angustiados. Instintivamente, Elena corrió hasta su habitación, tomó la llave dorada y regresó. Sus manos temblaban mientras la insertaba en la cerradura. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por los relámpagos intermitentes. Alejandro se agitaba en la cama, claramente atrapado en una pesadilla terrible. El sudor corría por su rostro y murmuraba palabras desconexas. «Oscuro, ay no, por favor, déjenme salir». «Alejandro», llamó Elena acercándose cautelosamente. «Despierte, es solo una pesadilla». Cuando tocó su hombro, él despertó sobresaltado, agarrando su muñeca con fuerza. Por un momento, sus ojos estaban salvajes, desorientados, hasta que finalmente la reconoció. «Elena», la soltó inmediatamente retrocediendo. «¿Qué hace aquí?» «Estaba teniendo una pesadilla». «Lo escuché». Pasaba por el pasillo. Ella optó por no mencionar la llave. Parecía estar sufriendo mucho. Alejandro se pasó las manos por el rostro, tratando de recuperar la compostura. A su lado, una lámpara de mesa rota yacía en el suelo, aparentemente derribada durante el sueño agitado. «Pido disculpas por la molestia», dijo él formalmente, como si estuvieran en una reunión de negocios y no en su habitación en medio de la noche. «Puede volver a dormir». «No fue ninguna molestia», respondió Elena, sentándose en el borde de la cama a una distancia respetuosa. «¿Quiere hablar sobre ello?» Otro relámpago iluminó la habitación, seguido por el estruendo de un trueno. Alejandro se estremeció, visiblemente. «Son las tormentas», confesó casi en un susurro. «Traen recuerdos». Elena aguardó en silencio, dándole espacio para continuar o retroceder. «Tenía 7 años», comenzó él sorprendiéndola. «Mis padres murieron en un accidente automovilístico.
No tenía otros parientes, así que fui llevado a un orfanato en Guadalajara. Su voz sonaba distante, como si narrara la historia de otra persona. Era un lugar terrible, disfrazado de institución de caridad. En realidad, los directores vendían niños. Elena contuvo la respiración, horrorizada. Fui adoptado por una pareja que administraba una ONG internacional. Parecía un sueño. Prometieron escuela, viajes, oportunidades. La realidad fue muy diferente. Hizo una pausa respirando profundamente. La ONG era una fachada para un esquema de trabajo infantil disfrazado de programa educacional. Decenas de niños mexicanos fueron llevados a una finca aislada en Veracruz. Nos encerraban en cuartos oscuros como castigo por cualquier desobediencia. Un nuevo trueno sacudió la casa y Alejandro apretó los ojos con fuerza. En las noches de tormenta, el sótano donde nos encerraban se inundaba, el agua subía y nadie venía. Pasábamos horas en la oscuridad, con agua hasta el cuello, gritando por ayuda. Su voz falló. Algunos no sobrevivieron. Elena sintió lágrimas correr por su rostro. Sin pensar, extendió la mano y tomó la de él. ¿Cómo escapó?, preguntó suavemente. Un inspector de la antigua Secretaría del Trabajo apareció tras una denuncia anónima. Yo tenía 12 años. Fui uno de los pocos que logró contar lo que pasaba ahí dentro. La mayoría estaba demasiado traumatizada para hablar. El caso se encubrió. La ONG fue cerrada discretamente y los niños enviados de vuelta a instituciones. ¿Y usted? Tuve suerte. Uno de los fiscales del caso, Augusto Montero, no tenía hijos. Él y su esposa me adoptaron legalmente. Alejandro sonrió tristemente. Fueron los únicos adultos que me trataron como ser humano hasta entonces. Me dieron su apellido, educación, valores. Cuando murieron heredé la hacienda y decidí transformarla en lo que es hoy. Elena comprendió entonces la extensión del dolor que él cargaba y el propósito que impulsaba sus acciones. No era solo caridad o responsabilidad social, era una misión personal, nacida de sus propias heridas. ¿Es por eso que mantiene registros detallados de cada niño? ¿Para asegurarse de que nadie más se pierda en el sistema como usted? Alejandro la miró con sorpresa. ¿Cómo sabe de los registros? Lupe lo mencionó. Dijo que usted conoce la historia de cada niño, sigue cada caso personalmente. Él asintió lentamente. Conozco el sistema desde adentro. Sé cuán fácil es que los niños vulnerables desaparezcan. Cada carpeta, cada registro, es una garantía de que no serán olvidados. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. La tormenta comenzaba a alejarse, los truenos ahora más distantes. Gracias, dijo Alejandro finalmente, por escuchar, por no juzgar. ¿Cómo podría juzgar a alguien que transformó un dolor tan grande en algo tan significativo? Cuando Elena finalmente se levantó para volver a su habitación, Alejandro la llamó. Por cierto, noté que usó la llave. Ella se sonrojó ligeramente. Estaba preocupada. Me alegra que la haya usado. No de la forma que imaginé inicialmente, pero quizás de una forma más importante. Había una vulnerabilidad genuina en su mirada. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Alejandro. Al regresar a su habitación, Elena percibió que algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. La barrera invisible que los separaba comenzaba a disolverse, no por deseo físico u obligación matrimonial, sino por algo más profundo, comprensión mutua. A la mañana siguiente, al bajar para el desayuno, encontró sobre la mesa una carpeta con formularios de inscripción para la Facultad de Enfermería de Tuxtla Gutiérrez, ya completados con sus datos. Junto una nota simple: para cuando esté lista. A. Elena sonrió, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y ternura. El hombre que había conocido la noche anterior, vulnerable y honesto en su sufrimiento, era muy diferente del empresario frío y controlado que el mundo veía, y había elegido compartir su verdad con ella. La llave dorada ahora tenía un nuevo significado. No era solo un símbolo de control sobre la intimidad física, sino una metáfora de la confianza que lentamente se construía entre ellos, una confianza que,
como Elena comenzaba a percibir, podría eventualmente transformar un acuerdo de conveniencia en algo mucho más profundo y verdadero. Los primeros rayos de sol ya iluminaban la habitación cuando Elena despertó aquella mañana de septiembre. 3 meses habían pasado desde su matrimonio con Alejandro y la vida en la hacienda Nuevo Amanecer adquiría nuevos significados cada día. Desde la noche de la tormenta, algo había cambiado entre ellos, no de forma dramática o repentina, sino como un río que lentamente cambia su curso, excavando nuevos caminos en la tierra. Sentada en la terraza de la casa grande, con una taza de café en las manos, Elena observaba el movimiento de los trabajadores en los campos distantes. Había comenzado la facultad de enfermería hacía un mes, viajando 3 veces por semana a Tuxtla Gutiérrez. Las clases eran desafiantes, pero por primera vez se sentía verdaderamente capaz, estimulada a aprender y crecer. ¿Pensativa hoy? La voz de Alejandro la sorprendió. Rara vez estaba en casa a esa hora, generalmente ya recorriendo la propiedad desde el amanecer. Solo disfrutando la mañana antes de ir a la facultad, respondió ella sonriendo. Tengo examen de anatomía hoy. Él se sentó en la silla de al lado, contemplando el mismo horizonte. Lupe dice que has estado estudiando. Hasta tarde. ¿Cómo te sientes con el curso? Honestamente, asustada y emocionada al mismo tiempo. Tengo mucho que recuperar. Mi educación en San Miguel tenía tantas lagunas. Hizo una pausa, tomando un sorbo de café. Pero los profesores han sido pacientes y nunca me sentí tan viva. Alejandro asintió, con una leve sonrisa en los labios. Tienes un brillo diferente cuando hablas sobre los estudios. Me recuerdas a Miguel cuando descubrió los libros de agronomía en la biblioteca. Hablando de él, ¿sabías que está dando clases de refuerzo a los más pequeños? Tiene un talento natural para enseñar. Lo he notado. Estoy considerando contratarlo formalmente como monitor cuando cumpla 16 años. La facilidad de aquella conversación matutina aún sorprendía a Elena. Tras la revelación sobre su pasado, Alejandro no se había vuelto súbitamente expansivo o cálido, pero pequeños cambios eran perceptibles. Un comentario personal aquí, una pregunta genuina allá, momentos de vulnerabilidad cuidadosamente dosificados. Tengo una reunión con el secretario estatal de Educación hoy, comentó él consultando el reloj. Estamos negociando la ampliación del proyecto para incluir enseñanza técnica profesional. Eso sería maravilloso para los adolescentes. Muchos me preguntan sobre opciones después de terminar la secundaria. Eso pensé, especialmente para aquellos que no quieren seguir carrera académica. Alejandro se levantó, ajustando el saco impecable que usaba para reuniones oficiales. Puedo dejarte en la facultad de camino, a menos que prefieras ir con Juan como de costumbre. Acepto el aventón, respondió Elena, sintiendo una extraña emoción con la invitación casual. Era la primera vez que harían ese trayecto juntos. Durante el recorrido, conversaron sobre los planes para el proyecto social, las necesidades de los niños y los desafíos de lidiar con la burocracia estatal. Elena se sorprendió al darse cuenta de cuánto conocimiento había acumulado sobre el funcionamiento de la hacienda y del proyecto en tan poco tiempo. Realmente te preocupas por ellos, ¿verdad?, observó Alejandro mientras el coche recorría la carretera que atravesaba la sierra. ¿Cómo no preocuparme? Cada niño tiene una historia que podría haber sido la mía. Elena miró por la ventana reflexionando. ¿Sabes? Crecer con los Herrera nunca fue fácil, pero tenía un techo, comida regular, iba a la escuela. Estos niños vivieron horrores que ni siquiera puedo imaginar. ¿Es por eso que te dedicas tanto al proyecto? ¿Por empatía? Al principio, tal vez. Ahora es más que eso. Ella se giró para mirarlo. Siento que finalmente encontré un propósito, algo que me hace sentir necesaria. Cuando llegaron a la facultad, Alejandro la sorprendió nuevamente. Estaré en una reunión hasta las 6. Si quieres, puedo recogerte para cenar en Tuxtla antes de volver. La cena ocurrió en un restaurante discreto en el centro histórico de la ciudad. Era la primera vez que salían juntos como pareja en público. Elena notó las miradas curiosas,
Todos conocían al poderoso Alejandro Montero, pero pocos sabían de su reciente matrimonio con una desconocida. La gente nos está observando, comentó ella, incómoda. Deja que miren, respondió él tranquilo. Solo están curiosos sobre la mujer que logró lo que muchas intentaron por años. ¿Y qué sería eso?, preguntó Elena, genuinamente intrigada. Mi atención. El comentario vino acompañado de una sonrisa que raramente se permitía, relajada, casi juguetona. Durante la cena conversaron sobre temas ligeros, libros que habían leído, películas clásicas, música. Elena descubrió, sorprendida, que Alejandro tenía una pasión secreta por la música regional mexicana y conocía profundamente la obra de José Alfredo Jiménez. Mi padre adoptivo tenía una colección impresionante de discos, explicó él. Los domingos por la tarde nos sentábamos en la terraza a escuchar música. Fueron los momentos más pacíficos de mi adolescencia. En el camino de regreso a la hacienda, un cómodo silencio se estableció entre ellos. Elena observaba las estrellas por la ventanilla del coche, pensando en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Gracias por la noche, dijo ella cuando ya se aproximaban a los portones de la propiedad. Fue normal, de un modo bueno. Alejandro la miró brevemente antes de volver la atención a la carretera. Normal es algo que nunca tuve mucho en mi vida. Tal vez sea hora de experimentarlo. Aquella noche marcó el inicio de una nueva fase en la relación de ellos. No hubo grandes declaraciones ni gestos dramáticos, solo un acercamiento gradual, respetuoso, construido en pequeños descubrimientos diarios. En las semanas siguientes, Elena se sumergió cada vez más en el trabajo con los niños del proyecto. Con los conocimientos que adquiría en la facultad, reorganizó la clínica, implementó un sistema de seguimiento de salud para cada niño y comenzó un programa de educación nutricional. Has transformado este lugar, comentó doña Esperanza, observando las mejoras. Los niños confían en ti. Solo necesitaban a alguien que los escuchara de verdad, respondió Elena, organizando los expedientes que había creado. No es solo eso, tienes un don. La señora anciana la estudiaba con ojos sabios. Alejandro eligió bien esta vez. ¿Qué quieres decir con esta vez? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Doña Esperanza vaciló, como si evaluara si debía continuar. Hubo otra persona, hace mucho tiempo, alguien que parecía compartir los mismos ideales, pero tenía otras intenciones. Antes de que Elena pudiera preguntar más, fueron interrumpidas por la llegada de una nueva niña al proyecto, una pequeña de apenas 6 años, rescatada de una situación de abuso en una pequeña comunidad en la frontera con Veracruz. La pequeña Sofía había llegado asustada, negándose a hablar o comer. Durante días, Elena se dedicó íntegramente a ganar la confianza de la niña. Se sentaba a su lado por horas, contándole cuentos, ofreciéndole juguetes, sin exigir nada. A cambio, al cuarto día, mientras le mostraba cómo hacer una muñeca de trapo, Sofía finalmente habló. Mi mamá sabía hacer de estas. Fue el inicio de una conexión profunda. Poco a poco, Sofía comenzó a abrirse, revelando fragmentos de una infancia despedazada por el abandono y la violencia. Elena escuchaba pacientemente, ofreciendo seguridad y continuidad que la niña nunca había experimentado. Una tarde, mientras Sofía dormía después de una sesión con la psicóloga del proyecto, Alejandro encontró a Elena en la sala de artes, organizando materiales para la próxima actividad con los niños. ¿No has dormido bien en días?, observó él notando las ojeras bajo los ojos de ella. Te estás dedicando demasiado a Sofía. Ella necesita saber que no voy a abandonarla, que es seguro confiar de nuevo. Elena continuó separando papeles coloridos, decidida. La psicóloga dijo que este es un momento crucial para su recuperación. Alejandro se acercó, tocando levemente su hombro. Un gesto raro de contacto físico entre ellos. Sé exactamente lo que estás haciendo y por qué. Solo no quiero que enfermes en el proceso. Elena finalmente detuvo lo que estaba haciendo y lo miró. Es difícil de explicar, pero cuando miro a Sofía veo todas las posibilidades que podrían haberle sido arrebatadas.
como casi me fueron arrebatadas a mí, de una forma diferente. ¿Qué quieres decir? Crecer con los Herrera no fue solo falta de amor, fue ser constantemente recordada de que mi existencia era un inconveniente, que mis sueños eran tonterías, que mi lugar era servir a cambio del favor de haberme criado. Nunca había hablado tan abiertamente sobre eso. Ellos no me golpeaban, no me dejaban pasar hambre, pero mataban algo dentro de mí día tras día. Alejandro la observaba intensamente, en silencio. Cuando llegué aquí, pensé que sería solo un intercambio diferente, mi libertad por la estabilidad económica. Pero encontré mucho más. Elena sonrió a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse. Encontré propósito. Encontré respeto. Encontré niños que me recuerdan que vale la pena luchar, incluso cuando todo parece perdido. En un gesto sorprendente, Alejandro la atrajo hacia un abrazo. El primero entre ellos. Era un abrazo torpe, como de alguien que ha desaprendido el contacto físico, pero intensamente sincero. «Eres extraordinaria, Elena», murmuró él contra su cabello, «y estás cambiando este lugar de formas que nunca imaginé». Cuando se separaron, algo había cambiado en el aire entre ellos, una tensión nueva, cargada de posibilidades no dichas. «Voy a verificar si Sofía despertó», dijo Elena, confusa con sus propias emociones. «Prometí llevarla a conocer los becerros recién nacidos. Ve, ¿cenamos juntos más tarde?» Ella asintió, sintiendo el corazón acelerarse con la simplicidad de aquella pregunta cotidiana que de alguna forma ahora cargaba nuevos significados. Aquella noche, después de la cena, caminaron juntos por los jardines de la casa grande, un hábito que habían desarrollado en las últimas semanas. La luna llena iluminaba el camino, haciendo innecesarias las linternas. «Recibí una propuesta hoy», comentó Alejandro. «Una gran cooperativa quiere comprar parte de las tierras productivas. El valor es considerable». «¿Estás considerando vender?» «Estoy considerando todas las opciones. El dinero permitiría expandir significativamente el proyecto social, construir una nueva ala educativa, tal vez hasta implementar ese hospital que mencionaste». Elena se detuvo, sorprendida de que él recordara aquella conversación casual de 1900 semanas atrás, cuando ella había comentado sobre la necesidad de atención hospitalaria especializada para la región. «¿Realmente escuchas lo que digo?» «Siempre». La simplicidad de la respuesta la tocó profundamente. Continuaron caminando, ahora en silencio, hasta llegar al pequeño lago en la parte trasera de la propiedad. El reflejo de la luna en el agua creaba un paisaje casi mágico. «¿Sabes qué? Es lo que más admiro en ti», preguntó Alejandro de repente. «Tu capacidad de reinventarte sin perder tu esencia, de transformar dolor en propósito». «Aprendí del mejor», respondió ella sonriendo. Cuando sus miradas se encontraron, Elena supo que algo fundamental había cambiado entre ellos. El hombre frente a ella ya no era el extraño con quien se había casado por conveniencia, ni solamente el benefactor que le había ofrecido oportunidades. Era alguien que la veía, verdaderamente la veía, tal vez por primera vez en su vida. Sin palabras, Alejandro se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quisiera. Pero Elena no retrocedió. Cuando sus labios se encontraron, no fue con la urgencia de la pasión física, sino con la delicadeza de dos almas que finalmente encontraban un lenguaje común. De regreso a la casa, se detuvieron frente a la puerta de la habitación de ella. La llave dorada, que Elena ahora llevaba siempre consigo, parecía pesar en su bolsillo. «Buenas noches, Elena», dijo Alejandro, tocando suavemente su rostro antes de alejarse hacia su propia habitación. Aquella noche, acostada en su cama, Elena reflexionó sobre el camino que la había traído hasta allí. No era solo la historia de un matrimonio arreglado que había evolucionado hacia algo más. Era la historia de una mujer que, finalmente, encontraba su lugar en el mundo, no como extensión de alguien, no como objeto de intercambio, sino como protagonista de su propia narrativa. La llave dorada reposaba sobre la mesita de noche, brillando bajo la luz de la luna que entraba por la ventana.
ya no representaba solo el control sobre la intimidad física, sino algo mucho más significativo: la libertad de elegir, de confiar, de permitirse ser vulnerable por decisión propia. Y Elena sabía, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, que muy pronto estaría lista para usar aquella llave, no por obligación o gratitud, sino por un sentimiento que crecía silenciosamente en su corazón, tan gradual e inevitable como el amanecer tras una larga noche. El verano llegó con toda su fuerza a la sierra chiapaneca, trayendo consigo un calor casi sofocante y cielos de un azul intenso que parecía desafiar a cualquier nube a aparecer. En la hacienda Nuevo Amanecer, la rutina seguía su curso, ahora marcada por una armonía que pocos podrían imaginar cuando aquel matrimonio de conveniencia comenzó, 6 meses atrás. Elena dividía su tiempo entre los estudios en la facultad de enfermería, donde se destacaba cada vez más, y el trabajo en el proyecto social que había florecido bajo sus cuidados dedicados. Alejandro, por su parte, mezclaba la administración de la hacienda con viajes frecuentes para expandir alianzas que beneficiaran al proyecto. Entre ellos crecía algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que se manifestaba en gestos cotidianos, conversaciones prolongadas y momentos de intimidad cautelosamente construidos. Aquella mañana de diciembre, Elena organizaba una fiesta de graduación para los niños que concluían la secundaria en el proyecto. Era un momento especial, la primera generación que acompañaba desde que llegó a la hacienda. ¿Ya llegaron los certificados?, preguntó a Lupe, mientras verificaba la decoración del salón comunitario. Sí, el patrón los trajo ayer de Tuxtla junto con las medallas. Están en su despacho. Perfecto. Elena sonrió ajustando una pancarta colorida. Quiero que este día sea inolvidable para ellos. Muchos son los primeros de sus familias en terminar la secundaria. Lupe observaba a Elena con una mezcla de admiración y cariño. Usted transformó este lugar, doña Elena. Nunca vi a los niños tan felices y confiados. No hice nada sola, Lupe. Todos aquí se dedican en cuerpo y alma. Sí, pero desde que llegó es diferente. Hasta el patrón se ha cambiado. Elena se sonrojó levemente. Era verdad. Alejandro había cambiado. El hombre controlador y distante de los primeros días daba lugar gradualmente a alguien más accesible, que ocasionalmente hasta se permitía sonreír abiertamente, especialmente cuando estaba con los niños o con ella. Por cierto, continuó, Lupe, llegó una visita para el patrón esta mañana, una mujer. Está con él en el despacho hace casi 2 horas. ¿Una mujer? Elena sintió una punzada inesperada de algo que reconoció, sorprendida como celos. ¿Alguna autoridad, tal vez? Representante del gobierno. No sabría decir, señora. Nunca la había visto antes. Pero es elegante, sofisticada. Llegó en un coche con chofer. Antes de que pudieran continuar la conversación, la puerta del salón se abrió y Alejandro entró, acompañado por una mujer impresionante. Alta, esbelta, con cabello negro impecablemente arreglado en un moño severo y vistiendo un conjunto de lino blanco que contrastaba con su piel morena, tenía una presencia que inmediatamente dominaba el ambiente. Elena, llamó Alejandro, con una formalidad que hacía semanas no usaba con ella. Quisiera que conocieras a Lucía Montero. ¿Montero?, repitió Elena confundida. La mujer la examinó de arriba abajo con ojos fríos y calculadores. Sí, Montero. Aparentemente no soy la única que lleva este apellido sin pertenecer realmente a la familia. El comentario, afilado como una navaja, hizo que Elena retrocediera internamente. Alejandro intervino, visiblemente incómodo. Lucía es una conocida de larga data. Está de paso por la región y vino a discutir algunos asuntos pendientes. Asuntos que conciernen directamente al futuro de esta propiedad y de todo lo que has construido aquí, Alejandro, completó Lucía sin quitar los ojos de Elena. Pero veo que interrumpí los preparativos para algún tipo de fiesta infantil. Es la graduación de los niños del proyecto, explicó Elena, tratando de mantener la compostura. Terminaron la secundaria.
Ah, sí, el famoso proyecto. Lucía pronunció la palabra como si fuera algo levemente desagradable. Tu gran acto de redención, ¿no es así, Alejandro? Un silencio tenso se instaló en el salón. Lupe, percibiendo el clima, discretamente se retiró, murmurando algo sobre revisar el almuerzo. Elena, Alejandro finalmente habló. Lucía se quedará con nosotros algunos días. ¿Podrías pedirle a Lupe que prepare la habitación de huéspedes? Claro, respondió automáticamente, todavía tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Con permiso. Al salir del salón, Elena se sintió extrañamente desorientada. ¿Quién era aquella mujer que parecía conocer tan bien el pasado de Alejandro y hablaba con tanta intimidad y autoridad sobre la hacienda? ¿Y por qué él parecía tan diferente en su presencia? Tenso, formal, casi sumiso. Durante el almuerzo, servido en la terraza de la casa grande, la tensión era palpable. Lucía dominaba la conversación, alternando entre recuerdos de un pasado compartido con Alejandro y comentarios velados sobre el presente. Entonces, Elena, dijo ella, cortando delicadamente un trozo de pescado, Alejandro me contó cómo se conocieron. Un matrimonio arreglado, ¿verdad? Bastante pintoresco. Prefiero llamarlo inesperado, respondió Elena, manteniendo la calma. La vida a veces nos sorprende. Oh, sí, la vida está llena de sorpresas. Lucía sonrió fríamente. Especialmente cuando involucran contratos prenupciales generosos, ¿no crees? Alejandro intervino bruscamente. Lucía, basta. Solo estoy conociendo mejor a tu nueva esposa. Lucía tomó un sorbo de vino. Tan después de tantos años, es natural que tenga curiosidad sobre quién finalmente conquistó al inalcanzable Alejandro Montero. ¿Usted y Alejandro se conocen desde hace mucho tiempo?, preguntó Elena, decidiendo enfrentar la situación directamente. Podemos decir que compartimos más que solo el apellido. Lucía lanzó una mirada significativa a Alejandro. Tenemos historias similares, heridas parecidas. No es así, querido. El término de intimidad hizo que Elena apretara los cubiertos con más fuerza de la que pretendía. Alejandro permanecía en silencio, el rostro una máscara impenetrable. De hecho, continuó Lucía, ahora dirigiéndose directamente a Elena, yo también fui una de las niñas rescatadas de aquella situación que Alejandro probablemente ya te contó, solo que a diferencia de él, no tuve la suerte de ser adoptada por una pareja amorosa con una hacienda para heredar. Elena sintió como si hubiera recibido un golpe. ¿Usted estaba allí? ¿En la misma organización? Ah, veo que él no te contó todo. Lucía sonrió triunfante. Sí, yo estaba allí. De hecho, compartíamos el mismo sótano en las noches de tormenta. Yo tenía 9 años. Él, 7. Éramos cercanos. Alejandro. Finalmente intervino Lucía. Vino a discutir cuestiones legales relacionadas con la hacienda y la antigua organización. No hay necesidad de revivir el pasado durante el almuerzo. ¿Cuestiones legales?, preguntó Elena cada vez más confundida. Digamos simplemente que la historia de esta propiedad es más complicada de lo que parece, respondió Lucía enigmáticamente. Pero no te preocupes, querida. Estoy segura de que Alejandro te lo explicará todo, eventualmente. Después del almuerzo, Elena intentó hablar a solas con Alejandro, pero él se esquivó, alegando una reunión urgente con el gerente de la plantación. Durante todo el día, ella se sintió como una intrusa en su propia casa, observando de lejos mientras Lucía y Alejandro pasaban horas encerrados en el despacho, con voces ocasionalmente elevadas escapando por la puerta cerrada. Por la noche, cuando finalmente logró encontrar a Alejandro solo en la biblioteca, Elena no contuvo las preguntas. ¿Quién es ella realmente, Alejandro? ¿Y qué cuestiones legales son esas que involucran la hacienda? Él suspiró profundamente, pasándose la mano por el cabello en un gesto de cansancio. Es complicado, Elena. Estoy cansada de respuestas evasivas. Pensé que habíamos construido suficiente confianza para ser honestos el uno con el otro. Alejandro la miró por un largo momento, como si librara una batalla interna.
Lucía es mi media hermana. ¿Media hermana? Elena se sentó aturdida. ¿Cómo es eso? No biológicamente, pero en los documentos falsificados por la organización estábamos registrados como hermanos, parte del esquema para facilitar la adopción internacional. Se acercó a la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior. Cuando fuimos rescatados, seguimos caminos diferentes. Como dije, tuve la suerte de ser adoptado por los Montero. Lucía fue enviada de vuelta al sistema de albergues y se reencontraron después, muchos años más tarde. Ya había heredado la hacienda y comenzado el proyecto social. Lucía apareció un día, con documentos que comprobaban nuestra relación familiar y exigiendo lo que consideraba su parte en la herencia. ¿Ella tiene algún derecho legal sobre la hacienda? No sobre la hacienda en sí, pero Alejandro vaciló. La cuestión es más compleja. La organización que nos explotaba tenía una fachada legal, una institución llamada Nuevo Amanecer. En papel, esta institución llegó a ser propietaria de algunas tierras que hoy forman parte de Nuevo Amanecer. Y Lucía descubrió eso, concluyó Elena comenzando a entender. Sí, ella trabaja como abogada especializada en derechos de propiedad. Pasó años investigando el pasado de la organización, rastreando sus bienes. Alejandro volvió a sentarse, visiblemente abatido. Hace 2 años, logró reabrir el caso, alegando que parte de Nuevo Amanecer debería ser considerada como bienes de la institución y, por lo tanto, dividida entre las víctimas. Y tú serías una de esas víctimas también, ¿verdad? Sí, pero el caso no trata sobre justicia para las víctimas, se trata de venganza personal. Su mirada se endureció. Lucía nunca me perdonó por haber sido el elegido, por haber tenido una segunda oportunidad mientras ella enfrentaba más años de instituciones precarias. Elena absorbía aquella información, tratando de procesar las implicaciones. ¿Qué pasa si ella gana? Gran parte del terreno donde está el proyecto social se vería comprometido. Tendríamos que reducir drásticamente las operaciones, tal vez hasta cerrar algunos programas. ¿Y los niños? Volverían al sistema. La voz de Alejandro falló ligeramente. Al mismo tipo de instituciones que fallaron con Lucía, conmigo, con tantos otros. La gravedad de la situación cayó sobre Elena como un peso aplastante. No era solo una disputa por propiedad o dinero, eran vidas, futuros, sueños los que estaban en juego. ¿Por qué no me contaste antes? Creí que había resuelto la situación. Lucía había aceptado un acuerdo extrajudicial hace 6 meses, poco antes de nuestro matrimonio, pero aparentemente encontró nuevas evidencias que fortalecen su caso. Alejandro la miró intensamente, y para ser completamente honesto, tenía miedo de cómo reaccionarías al conocer todos los detalles de mi pasado, de saber que hasta este lugar que parece tan sólido está construido sobre fundamentos frágiles. Elena absorbió sus palabras en silencio. La revelación dolía no tanto por el contenido, sino por el hecho de que él no había confiado en ella lo suficiente como para compartir algo tan importante. ¿Qué es lo que ella realmente quiere? ¿Dinero? No es tan simple. Lucía quiere reconocimiento, validación, algún tipo de justicia por todo lo que sufrió. Y, sobre todo, quiere que yo admita que mi imperio benevolente fue construido sobre privilegio. El privilegio de haber sido elegido, de haber sido salvado, mientras otros fueron dejados atrás. Antes de que pudieran continuar la conversación, golpes en la puerta los interrumpieron. Era Lupe. Perdón, patrón, pero la señora Lucía está teniendo algún tipo de episodio. Está muy agitada, rompiendo cosas en la habitación. Alejandro se levantó inmediatamente. Son las pesadillas, ocurren cuando llueve. Y de hecho afuera, una llovizna fina había comenzado a caer. Veré qué puedo hacer. Cuando Alejandro salió apresuradamente, Elena permaneció en la biblioteca tratando de ordenar sus pensamientos. De repente, la hacienda Nuevo Amanecer, que se había convertido en su hogar, parecía construida sobre arena movediza. El hombre que había aprendido a admirar y, sí, a amar, se revelaba aún más complejo de lo que había imaginado. Y una mujer del pasado de él amenazaba con destruir todo lo que habían construido.
no solo la relación entre ellos, sino el futuro de decenas de niños que dependían del proyecto. Levantándose, Elena se dirigió lentamente hacia la ventana. Afuera la lluvia aumentaba, transformando la sierra en un paisaje fantasmagórico de sombras danzantes. Como Alejandro en la noche en que reveló su pasado, ella se sentía atrapada en un espacio que comenzaba a inundarse, las aguas subiendo lentamente, amenazando todo lo que conocía y amaba. Pero a diferencia del niño asustado que él había sido un día, Elena no estaba sola en este momento de crisis. Y mientras observaba la creciente tormenta, una determinación silenciosa crecía dentro de ella. Quienquiera que fuese Lucía Montero y cualesquiera que fueran sus intenciones, Elena no permitiría que el futuro de los niños del proyecto o la relación que tan cuidadosamente había construido con Alejandro fuera destruido sin luchar. La llave dorada, que ahora llevaba siempre en el bolsillo como un talismán, parecía pesar más que nunca. Tal vez fuera hora de usarla, no solo para abrir la puerta de la habitación de Alejandro, sino para adentrarse completamente en su vida, con todas las complejidades y dolores que eso implicaba. Los días que siguieron a la llegada de Lucía fueron tensos en la hacienda Nuevo Amanecer. La presencia de ella parecía contaminar cada espacio, cada conversación, como una sombra persistente que no desaparecía ni bajo la luz más intensa. Elena observaba impotente, mientras Alejandro se encerraba nuevamente en su fortaleza emocional, retornando a la formalidad y distancia de los primeros días de matrimonio. La graduación de los niños del proyecto ocurrió sin la presencia de él. Una reunión de emergencia con abogados en Tuxtla Gutiérrez, explicó brevemente antes de partir. Elena condujo la ceremonia con una sonrisa en los labios y un peso en el corazón, entregando certificados y medallas a niños que miraban constantemente hacia la puerta, esperando la llegada del hombre que había cambiado sus vidas. El patrón. Nunca se perdió una graduación antes, comentó Héctor, mientras ayudaba a desmontar la decoración después del evento. Desde que el proyecto comenzó, siempre hizo cuestión de entregar personalmente cada certificado. Está resolviendo cuestiones importantes, defendió Elena automáticamente, aunque por dentro sentía la misma decepción que veía en los ojos de los niños. Lucía, por su parte, se aseguraba de estar siempre presente en la casa grande, examinando cada habitación con ojos críticos, pasando horas en el despacho de Alejandro cuando él no estaba, hojeando libros y documentos antiguos. En la mañana del cuarto día tras su llegada, Elena la encontró en la biblioteca, observando atentamente las fotografías enmarcadas en la pared, registros de la evolución del proyecto social a lo largo de los años. Impresionante, ¿no?, comentó Lucía sin volverse, percibiendo la presencia de Elena. ¿Cómo logra parecer tan benevolente y altruista en cada una de estas imágenes? Tal vez porque realmente lo es, respondió Elena, cansada de las insinuaciones constantes. Lucía se giró, una sonrisa fría en los labios. Oh, querida, ¿realmente crees eso, verdad? ¿Que construyó todo esto por puro altruismo? Creo que todos tenemos motivaciones complejas para nuestras acciones. El dolor de su pasado lo llevó a querer evitar que otros niños sufrieran lo mismo. Un análisis bastante maduro para alguien tan joven. Lucía se acercó, estudiándola, con curiosidad genuina por primera vez. Pero incompleto, no conoces a Alejandro como yo lo conozco. ¿Y cómo sería eso? Alejandro no está movido solo por compasión, sino por control. El niño que pasó días encerrado en aquel sótano creció determinado a nunca más sentirse impotente. Lucía pasó los dedos por una de las fotografías donde Alejandro aparecía rodeado de niños sonrientes. Necesita saberlo todo, preverlo, todo, controlarlo todo. Es así como lidia con el trauma, creando un mundo donde nada escapa a su dominio. Las palabras golpearon a Elena con fuerza perturbadora, haciendo eco en pensamientos que ella misma había tenido en los primeros días. En la hacienda, la llave dorada, el contrato detallado, la forma en que Alejandro organizaba meticulosamente cada aspecto de la vida allí,
Todo indicaba una profunda necesidad de control. Si es así como lo ves, ¿por qué estás tan empeñada en destruir lo que ha construido?, cuestionó Elena. Los niños del proyecto son los verdaderos beneficiarios, independientemente de sus motivaciones. Lucía la estudió por un momento, como si reevaluara su opinión sobre la joven esposa de Alejandro. No quiero destruir el proyecto, quiero justicia y reconocimiento. Su voz adquirió una intensidad nueva. Mientras Alejandro fue rescatado para una nueva vida de privilegios, yo pasé por 7 diferentes instituciones de acogida, todas precarias y abusivas a su manera. Luché por cada oportunidad, cada beca de estudios, cada empleo que me trajo hasta aquí. Y ahora quieres tu parte de Nuevo Amanecer, concluyó Elena. Quiero lo que es mío por derecho. Parte de estas tierras pertenecía legalmente a la institución Nuevo Amanecer. Como víctima y sobreviviente, tengo derecho a una porción de los bienes. Lucía cruzó los brazos. Pero hay más que eso. ¿Qué más podría haber? Lucía vaciló, como si decidiera cuánto revelar. Alejandro mantiene registros, expedientes detallados sobre cada niño que pasa por el proyecto. Historial familiar, traumas, comportamientos, progresos. Algunos dirían que es para atenderlos mejor, pero es obsesivo, completó Elena, recordando las carpetas organizadas meticulosamente en el despacho de él. Como si necesitara documentar cada detalle para sentir que tiene control sobre las situaciones. Exactamente. Lucía pareció sorprendida por la perspicacia de ella. ¿Y tú? ¿Él también mantiene un expediente sobre ti? La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Nunca había considerado esa posibilidad, pero tenía sentido dentro de la lógica de control que reconocía en Alejandro. Antes de que pudiera responder, oyeron el sonido de un coche llegando. Lucía sonrió enigmáticamente. Parece que nuestro anfitrión está de regreso. Continuaremos esta conversación en otro momento, querida. Durante la cena de aquella noche, la tensión era palpable. Alejandro parecía exhausto y preocupado, respondiendo con monosílabos a las preguntas de Elena sobre la reunión en Tuxtla. Lucía, por otro lado, mantenía un aire de satisfacción contenida, como quien sabe más de lo que revela. Los abogados parecen preocupados, comentó casualmente mientras saboreaba su postre. Imagino que las nuevas evidencias que presenté son más convincentes de lo que esperaban. Alejandro le lanzó una mirada dura. Este no es el momento ni el lugar, Lucía. Por el contrario, tu esposa tiene derecho a saber que casi la mitad de esta propiedad puede cambiar de manos pronto. Lucía se volvió hacia Elena. No te preocupes, querida. Cuando yo asuma mi parte, mantendré el proyecto funcionando, solo con ajustes en la administración. ¡Basta! Alejandro se levantó bruscamente. Elena, discúlpame. Necesito revisar algunos documentos en el despacho. Cuando él salió, Lucía suspiró teatralmente, siempre huyendo de las conversaciones difíciles. Algunas cosas nunca cambian. Más tarde aquella noche, incapaz de dormir, Elena decidió buscar a Alejandro en el despacho. Necesitaban hablar abiertamente sobre todo, las amenazas de Lucía, el futuro del proyecto y, más importante, la confianza entre ellos que parecía desintegrarse a cada hora. El despacho estaba vacío, pero la luz, aún encendida, y papeles, esparcidos por el escritorio, indicaban que Alejandro había estado allí recientemente. Elena estaba a punto de salir cuando su mirada cayó sobre una carpeta abierta. Su propio nombre estaba escrito en la etiqueta. Con el corazón acelerado, se acercó. Era un expediente completo sobre ella, desde registros escolares de San Miguel hasta informes detallados de sus primeros días en la hacienda. Había anotaciones sobre sus preferencias, hábitos, reacciones emocionales a diferentes situaciones. Un análisis meticuloso de su perfil psicológico, hecho por algún profesional que ella jamás había conocido. Las manos de Elena temblaban mientras hojeaba las páginas. Había incluso un informe detallado sobre los Herrera, con información financiera que explicaba la motivación de ellos para el matrimonio arreglado. Todo allí documentado, analizado, controlado.
Un ruido en la puerta hizo que se girara bruscamente. Alejandro estaba parado en la entrada, el rostro una máscara de emociones contradictorias, sorpresa, culpa, aprensión. Elena, puedo explicarlo. ¿Explicar qué exactamente? Su voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Qué investigaste? Cada detalle de mi vida antes incluso de conocernos. ¿Que sigues monitoreando y documentando mi comportamiento como si fuera un experimento? No es así. Entró en el despacho cerrando la puerta tras de sí. Necesitaba saber con quién me estaba casando, garantizar que sería alguien compatible con el proyecto, con los niños. ¿Compatible? Elena rió sin humor, como si yo fuera una pieza de máquina que necesitara encajar perfectamente en tu rompecabezas controlado. No entiendes. En este mundo información es protección, conocimiento es seguridad. Había una intensidad casi febril en sus ojos. Después de todo lo que viví, no puedo permitirme estar vulnerable nuevamente. No puedo arriesgar a los niños. Sé el proyecto. Entonces, ¿es eso lo que soy para ti? ¿Un riesgo potencial que debe ser monitoreado? Al principio, tal vez, pero ahora... Vaciló, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. Te has vuelto mucho más de lo que jamás imaginé, y aún así continuaste con esto. Elena señaló el expediente. Continuaste estudiándome, analizándome, como si no pudieras simplemente confiar. El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades dolorosas. Elena sintió lágrimas formándose, pero se negó a dejarlas caer. Lucía tenía razón, dijo finalmente. Reemplazaste las cadenas físicas de tu pasado por cadenas invisibles de control, y nos has atrapado, a todos en ellas, los niños, los empleados, a mí. ¿No es justo comparar? ¿Justo? Elena lo interrumpió. ¿Sabes qué no es justo, Alejandro? Que yo haya bajado todas mis defensas, confiado en ti, me haya enamorado de ti, mientras tú seguías tratándome como un sujeto de investigación. La palabra enamorado quedó suspendida entre ellos, la primera vez que cualquiera de los dos verbalizaba el sentimiento que venía creciendo durante meses. Elena, por favor. Alejandro dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. Necesito espacio para pensar, para... Respiró profundamente, tratando de controlar la tormenta de emociones. Y creo que tú también necesitas decidir lo que realmente quieres, si es control o conexión genuina. Saliendo rápidamente del despacho, Elena regresó a su habitación, donde finalmente se permitió llorar. Todo en lo que había creído en los últimos meses parecía derrumbarse. El hombre que había aprendido a amar se revelaba tan herido y disfuncional como ella había temido al principio. Y ahora había una complicación más, una que ni siquiera Alejandro sabía aún. Hacía 2 semanas Elena había confirmado lo que ya sospechaba. Estaba embarazada. En medio del caos de la llegada de Lucía y las disputas legales, no había encontrado el momento adecuado para compartir la noticia. Ahora, acostada en su cama, solitaria, colocó la mano sobre su vientre a un plano, sintiendo el peso de la responsabilidad por otra vida, una vida que merecía más que crecer en medio de secretos, control obsesivo y desconfianzas. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Con una pequeña maleta que contenía solo lo esencial, dejó una nota simple sobre la cama. Necesito tiempo para pensar. Por favor, no me busques. Volveré cuando esté lista. Colocó la llave dorada junto a la nota. Un símbolo de lo que podría haber sido, de lo que tal vez aún podría ser si ambos encontraban un camino a través de sus heridas. Héctor la llevó hasta la terminal de autobuses de San Miguel sin hacer preguntas, respetando su silencio. Desde allí, tomó un autobús hacia Tuxtla Gutiérrez y luego hacia un pequeño pueblo del interior, donde una compañera de la facultad tenía una posada. Necesitaba distancia, claridad, un espacio para respirar y decidir su próximo paso. Lo que no esperaba era que la naturaleza interfiriera tan dramáticamente en sus planes. 3 días después de su partida, comenzaron las lluvias más intensas que la región había visto en décadas, ríos desbordados,
carreteras bloqueadas, comunidades enteras aisladas. En la pequeña posada a orillas de un río normalmente tranquilo, Elena observaba, alarmada, el nivel del agua subiendo rápidamente. Las noticias en el pequeño televisor de la recepción mostraban imágenes devastadoras de todo el estado. Plantaciones destruidas, casas sumergidas, personas aisladas. La hacienda Nuevo Amanecer está en la región más afectada, comentó la dueña de la posada, señalando el mapa en la pantalla. ¿Conoces el lugar? El dueño es aquel empresario famoso, Alejandro Montero. El corazón de Elena se encogió. Los niños del proyecto, los empleados, Alejandro, todos estarían enfrentando la furia de las aguas, y ella estaba lejos, incapaz de ayudar, de saber si estaban bien. Intentó llamar a la hacienda, pero las líneas estaban cortadas. Los mensajes no se entregaban. El aislamiento era completo. Fue entonces cuando sintió la primera contracción. Aguda, intensa, aterradora, demasiado pronto. Estaba de apenas 4 meses. El estrés, el viaje, tal vez el cambio brusco de presión atmosférica. «Necesito ayuda», murmuró, sosteniendo su vientre, antes de deslizarse al suelo de la recepción. El pequeño pueblo no tenía hospital, solo un centro de salud básico, ahora sobrecargado con víctimas de la inundación. El médico, un señor de edad avanzada con profundas ojeras, la examinó rápidamente. «Necesitamos estabilizarla y trasladarla a Tuxtla», declaró preocupado, «pero todas las carreteras están bloqueadas. Estamos tratando de contactar con equipos de rescate aéreo, pero con esta tormenta». Acostada en la camilla improvisada, oyendo el ruido ensordecedor de la lluvia en el techo de lámina, Elena sintió un miedo primitivo, visceral. No solo por sí misma, sino por el bebé que llevaba, un bebé que Alejandro ni siquiera sabía que existía. «Por favor», susurró, sin saber exactamente a quién suplicaba, «por favor, ayúdanos». Las horas pasaron en un borrón de dolor, miedo y plegarias silenciosas. Las contracciones aumentaban y disminuían en una danza angustiante de amenaza y retroceso. El médico administraba los pocos medicamentos disponibles, tratando de aplazar lo inevitable, al menos hasta que ayuda especializada pudiera llegar. Fue en el auge de una contracción particularmente fuerte que Elena oyó el sonido, no el rugido constante de la lluvia, sino el ruido mecánico de un motor. Una camioneta, tal vez, un tractor. Voces agitadas se aproximaron al centro de salud. La puerta se abrió violentamente, trayendo una ráfaga de viento y agua. Y allí, empapado, hasta los huesos cubierto de lodo, con la desesperación estampada en el rostro, estaba Alejandro. «Elena», su grito cortó el ambiente, mezclando alivio y terror al verla acostada en la camilla, claramente sufriendo. ¿Cómo me encontraste?», preguntó ella, entre lágrimas y dolor. «Tu amiga de la facultad. Cuando la inundación comenzó, llamé a todos tus conocidos». Se arrodilló junto a ella, ignorando el lodo que escurría de su ropa. «Recorrí 3 pueblos hasta llegar aquí. Algunas carreteras estaban sumergidas, tuve que improvisar caminos alternativos. Los niños, el proyecto, están todos bien. Evacuamos hacia la parte alta de la hacienda antes de lo peor». Sus ojos se fijaron en la mano de ella, que sostenía protectoramente su vientre. Leis, comprensión súbita iluminó su mirada. «Tú estás...». Antes de que pudiera completar la frase, Elena fue tomada por otra contracción intensa, arrancándole un gemido de dolor. «Necesitamos llevarla a un hospital adecuado», explicó rápidamente. El médico: «Estoy tratando de retrasar el trabajo de parto, pero necesita cuidados especializados urgentemente». «Tengo una lancha anclada en el río», respondió Alejandro, determinado. «Podemos navegar hasta el próximo municipio, donde hay un helipuerto. Tengo un helicóptero en espera allá esperando mi señal». El médico asintió, impresionado por los recursos movilizados. Es arriesgado moverla, pero quedarse aquí sin equipos adecuados es aún más peligroso. En los minutos siguientes, una operación improvisada de rescate fue montada. Elena, cubierta con mantas impermeables,
fue cuidadosamente trasladada a una camilla de transporte. Alejandro, asumiendo el mando natural de la situación, organizó un pequeño equipo para ayudar en el trayecto hasta la lancha. «Todo va a estar bien», prometió, sosteniendo firmemente la mano de ella mientras caminaban bajo la lluvia torrencial. «No dejaré que nada les pase». El uso del plural, les, hizo que Elena apretara su mano con más fuerza. A pesar de todo, a pesar del dolor y el miedo, sintió una ola de calor recorrer su cuerpo. Él lo sabía ahora, y estaba allí, enfrentando tormentas literales para salvarlos. En la lancha, protegida de la lluvia por una cabina improvisada, Elena observaba a Alejandro guiando la embarcación con destreza por el río tumultuoso. Su rostro era una máscara de concentración absoluta, pero de vez en cuando le lanzaba miradas cargadas de emoción, miedo, esperanza, determinación. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó él finalmente, cuando lograron entrar en aguas relativamente más tranquilas. «Lo descubrí hace poco tiempo, y entonces Lucía llegó y todo se volvió tan complicado». Elena hizo una pausa, respirando profundamente para soportar una nueva ola de dolor. Quería estar segura de que sería más que solo otro ítem en tu expediente de control. Alejandro se estremeció con las palabras, el impacto de ellas visible en su rostro. «Me lo merecí», admitió en voz baja. «Merecí tu partida, tu desconfianza, todo». «No se trata de merecer», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la claridad que encontraba en medio del dolor físico. «Se trata de crecer más allá de nuestras heridas, de elegir confianza en lugar de control». Una contracción particularmente fuerte interrumpió la conversación, arrancando un grito de Elena. Alejandro aceleró el motor, cortando las aguas, con renovada urgencia. «Estamos casi allí», aseguró. «Aguanta firme». Pero el cuerpo de Elena tenía otros planes. Cuando finalmente atracaron en el pequeño puerto improvisado, donde un equipo médico de emergencia ya los esperaba, estaba claro que no había más tiempo para traslados. «El bebé viene», anunció la médica del equipo de rescate tras un rápido examen. «No podemos moverla ahora». Y así, bajo el rugido de la tormenta, en una pequeña cabaña de pescadores adaptada a toda prisa como sala de parto improvisada, Elena dio a luz, no a un bebé, sino a dos. Gemelos, un niño y una niña, pequeños y frágiles, pero sorprendentemente fuertes considerando las circunstancias dramáticas de su nacimiento prematuro. Alejandro estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, animándola, compartiendo su fuerza. Cuando los primeros llantos de los bebés cortaron el aire, las lágrimas que corrían por el rostro de él no tenían nada que ver con la lluvia que aún caía afuera. «Son perfectos», susurró, mirando maravillado a los pequeños seres que ahora descansaban en el pecho de Elena. «Como tú». Exhausta pero radiante, Elena sonrió hacia él. «Creo que necesitamos una conversación seria sobre expedientes y control», bromeó débilmente. «Después de todo, estos dos ciertamente no estaban en tus planes meticulosos». Alejandro rió, un sonido de liberación y alegría genuina que ella raramente le había oído. «No, definitivamente no estaban en mis planes». Su rostro se tornó serio nuevamente. «Quiero que sepas, quemé todos los expedientes, todos ellos, la noche en que te fuiste. Me di cuenta de que estaba perpetuando el mismo tipo de control del que fui víctima». «¿Todos?», cuestionó Elena sorprendida. «Bueno, no los de los niños del proyecto. Esos tienen función administrativa legal. Pero los personales, los que mantenía por miedo, por inseguridad, incluyendo el tuyo». Tocó gentilmente el rostro de ella. «Me di cuenta de que prefiero conocerte día a día, con sorpresas y descubrimientos, que a través de informes y análisis». Los bebés se movieron, haciendo pequeños sonidos de satisfacción. Afuera, casi como una señal, la lluvia comenzó a disminuir, el ruido constante suavizándose hasta convertirse en un suave tamborileo. «La tormenta está pasando», murmuró Elena, sintiendo el peso del simbolismo de aquel momento. «Sí», concordó Alejandro.
sosteniendo cuidadosamente la diminuta mano de su hijo. Y esta vez no estamos solos en la oscuridad. Un año pasó desde la tormenta que casi se llevó todo. La sierra chiapaneca florecía nuevamente, como si la naturaleza quisiera probar que incluso de las mayores devastaciones pueden surgir renovación y belleza. En la hacienda Nuevo Amanecer, los campos dorados de maíz y frijol se extendían nuevamente hasta el horizonte, recuperados tras meses de trabajo arduo e inversión. Pero era en el corazón de la propiedad donde la transformación más significativa había ocurrido. La casa grande ahora vibraba con el sonido de risas infantiles, no solo de los gemelos Isabel y Diego, que completaban su primer año de vida, sino también de las decenas de niños que frecuentemente visitaban la sede de 1900, la hacienda, ahora integrada de forma mucho más orgánica al proyecto social. Elena caminaba por el jardín, observando los preparativos para la fiesta doble que tendría lugar aquel día. El cumpleaños de los gemelos y la inauguración oficial del Centro Educativo Nuevo Horizonte, una estructura moderna que reemplazaba las instalaciones anteriores del proyecto dañadas por la inundación. La decoración está quedando preciosa, comentó Lupe acercándose con una bandeja de jugos. Los niños no paran de preguntar cuándo va a empezar la fiesta. En pocas horas, sonrió Elena, aceptando un vaso. ¿Alejandro sigue en la reunión con los representantes de la Secretaría de Educación? Sí, en el nuevo despacho. Parece que la certificación del centro como Escuela Técnica Federal fue aprobada. Lupe sonrió orgullosa. ¿Quién lo diría, no? Nuestra pequeña hacienda ahora albergando una escuela federal. Elena asintió, compartiendo el sentimiento. Tras la devastadora inundación, muchas cosas habían cambiado en la hacienda Nuevo Amanecer, algunas por necesidad, otras por elección consciente. La reconstrucción física había sido solo el comienzo de una transformación mucho más profunda. Caminando hacia el nuevo complejo educativo, Elena reflexionaba sobre el torbellino de acontecimientos del último año. Los gemelos, nacidos prematuramente durante la tormenta, habían pasado sus primeras semanas en una unidad de cuidados intensivos neonatales en Tuxtla Gutiérrez. Aquel periodo de vigilia constante, de miedo y esperanza entrelazados, había unido a Elena y Alejandro de una forma que ningún contrato o acuerdo jamás podría. Fue también durante aquellas largas noches en el hospital cuando Lucía reapareció, no como adversaria, sino sorprendentemente como aliada. La noticia de los bebés y de las circunstancias dramáticas de su nacimiento había llegado hasta ella. «Vengo a hacer las paces», había anunciado simplemente, entrando en la sala de espera de la UCI con un ramo de flores y dos pequeños ositos de peluche. Algunas batallas no valen la pena, especialmente cuando hay niños involucrados. La reconciliación no fue inmediata ni fácil. Años de resentimientos y rencores no se disuelven con una simple disculpa. Pero en las semanas siguientes, mientras los gemelos luchaban por crecer y fortalecerse, algo inesperado ocurrió. Lucía, Alejandro y Elena encontraron un terreno común, el deseo genuino de crear un futuro mejor para niños vulnerables. «Señora Elena», la voz de Miguel, ahora un adolescente de casi 16 años, interrumpió. «Sus recuerdos. Necesitamos ayuda con las mesas para la fiesta, y los pequeños están preguntando si ya pueden ponerse la ropa nueva». «Diles que todavía es temprano. Se ensuciarán todo antes de que empiece la fiesta», rió Elena. «Ya voy. Ya ayudar con las mesas». Miguel asintió y corrió de vuelta al patio, donde otros adolescentes organizaban el espacio para la celebración. Ahora era oficialmente un monitor del proyecto, responsable de los niños más pequeños, y ya hablaba con entusiasmo sobre sus planes de estudiar agronomía cuando terminara el bachillerato. En la nueva clínica del centro educativo, Elena encontró a Sofía, la niña que había llegado tan traumatizada al proyecto el año anterior. Ahora, con 7 años, ayudaba a organizar kits de primeros auxilios para la fiesta, una tarea que había insistido en asumir, inspirada por la tía Elena. «¿Lo estoy haciendo bien, tía?»,
preguntó, mostrando orgullosamente las pequeñas cajas alineadas. Perfecto, Sofía. Elena sonrió, acomodando un mechón del cabello de la niña. Serías una excelente enfermera. Quiero ser doctora, declaró Sofía con la adorable convicción, de los niños, para cuidar de bebés como Isabel y Diego cuando nacieron. El comentario tocó profundamente a Elena. Era por esto, por estas pequeñas semillas de esperanza y propósito plantadas en corazones jóvenes, que todo el esfuerzo valía la pena. Continuando su recorrido por los preparativos, Elena se dirigió al nuevo edificio administrativo, donde Alejandro aún estaría en reunión. La estructura moderna, con amplias ventanas y diseño sustentable, albergaba ahora no solo la administración de la hacienda, sino también la sede de la recién creada Fundación Nuevo Horizonte, una organización sin fines de lucro dedicada a expandir el modelo de educación y acogida a otras regiones. Al acercarse a la oficina principal, escuchó voces animadas. La puerta estaba entreabierta y Elena espió discretamente antes de entrar. Alejandro conversaba con 3 representantes de la Secretaría de Educación y, para su sorpresa, Lucía también estaba allí, aparentemente presentando algún proyecto en su tablet. Y con esta estructura jurídica, la Fundación podrá recibir recursos tanto públicos como privados, garantizando la sostenibilidad a largo plazo, explicaba Lucía, con la competencia profesional que Elena había aprendido a admirar en el último año. Impresionante, comentaba una de las representantes de la Secretaría. Pocos proyectos logran integrar de forma tan eficiente el modelo productivo del sector agrícola con impacto social y educativo. Alejandro notó a Elena en la puerta y su rostro se iluminó con una sonrisa. No la sonrisa contenida y rara de antes, sino una expresión abierta y genuina que se había vuelto cada vez más frecuente. Elena, pasa. Estábamos justamente hablando sobre la expansión del programa de salud preventiva que desarrollaste. Ella entró, saludando a los presentes. Lucía se levantó para un breve abrazo, un gesto que aún sorprendía a Elena, considerando el turbulento inicio de la relación entre ellas. Acabamos de recibir la aprobación final, anunció Lucía con evidente satisfacción. El Centro Educativo Nuevo Horizonte es oficialmente reconocido como Institución Federal de Enseñanza Técnica, con autonomía pedagógica y garantía de financiamiento público para los próximos 20 años. Y esto es solo el comienzo, agregó Alejandro, pasando el brazo por los hombros de Elena. El modelo será replicado en 3 otros estados en los próximos 5 años. Cuando la reunión terminó y los representantes se retiraron, Lucía, Alejandro y Elena permanecieron en la oficina saboreando el momento de victoria. Nunca imaginé que estaríamos los 3 aquí, trabajando juntos, comentó Lucía, guardando sus documentos. La vida tiene un sentido del humor interesante. Ni yo imaginaba que aquella abogada intimidante se convertiría en la directora jurídica de nuestra fundación, bromeó Alejandro, refiriéndose al cargo que Lucía había asumido oficialmente 6 meses antes. En realidad, respondió Lucía, con una sonrisa enigmática, siempre fue este el plan. Solo no sabía que ustedes 2 formarían parte de él. Se despidió, saliendo para supervisar los últimos detalles legales antes de la ceremonia oficial. Solos en la oficina, Elena y Alejandro compartieron un momento de tranquilidad, algo raro en los agitados días que llevaban entre los gemelos, el proyecto y la recuperación de la hacienda. A veces me pregunto todavía, murmuró Elena mirando por la ventana hacia el movimiento en el patio, ¿qué habría pasado si Lucía no hubiera aparecido aquel día, si no hubiéramos enfrentado aquella crisis? Probablemente seguiríamos atrapados en patrones poco saludables, reflexionó Alejandro. Yo en mi control obsesivo, tú tratando de encontrar tu lugar sin cuestionar mis barreras. Elena asintió, reconociendo la verdad en aquellas palabras. Los gemelos tal vez ni existirían. Y la fundación ciertamente no. Alejandro sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. Es extraño pensar que necesitamos casi perderlo todo para realmente encontrar nuestro camino. El camino hacia la reconciliación tras la tormenta no había sido fácil.
Cuando finalmente pudieron regresar a la hacienda, semanas después del nacimiento de los gemelos, encontraron no solo destrucción física, sino también desafíos emocionales. La reconstrucción de la confianza había requerido tanto trabajo como la recuperación de las plantaciones y estructuras. Alejandro había cumplido su promesa. Todos los expedientes personales habían sido destruidos. En su lugar, había desarrollado algo diferente. Un diario compartido donde él y Elena registraban memorias, pensamientos y esperanzas. Una forma de documentación basada no en el control, sino en la conexión voluntaria y transparente. ¿Vamos? Los gemelos deben estar despertando de la siesta y tenemos una fiesta que organizar, recordó Elena. Al salir de la oficina, pasaron por la nueva ala administrativa, donde una placa discreta en la pared llamó la atención de Elena. Era el contrato prenupcial que Alejandro había mencionado tantos meses antes, aquel con la cláusula secreta que le garantizaría a ella la mitad de la fortuna de él si decidía marcharse después de un año de matrimonio. El documento estaba enmarcado, firmado por ambos, pero con un añadido manuscrito que Elena reconoció como la caligrafía de Alejandro, sustituido por elección mutua, amor y compromiso genuino, valores que ningún contrato puede capturar. El gesto la emocionó profundamente. Era típico de Alejandro, transformar algo formal y controlado en un símbolo de crecimiento y cambio. En la habitación de los gemelos encontraron a Isabel y Diego ya despiertos, jugando animadamente en sus cunas. Eran niños saludables y vibrantes, que llevaban en sus rostros rasgos tanto de Elena como de Alejandro, pero ya demostraban personalidades únicas y distintas. «Mira quién despertó de buen humor hoy», sonrió Alejandro tomando a Diego en brazos mientras Elena hacía lo mismo con Isabel. Difícil creer que hace un año estábamos en aquella cabaña de pescadores, en medio de la tormenta, comentó Elena arreglando el vestidito de su hija. Sin equipos adecuados, sin electricidad, sin nada más que determinación y esperanza, agregó Alejandro. Todavía tengo pesadillas ocasionales sobre aquella noche. Yo también, admitió Elena. Pero entonces despierto y veo que estamos todos aquí juntos, y me doy cuenta de que sobrevivimos no solo a la tormenta física, sino a todas las tormentas emocionales que vinieron antes y después, mientras preparaban a los gemelos para la fiesta. Elena observaba a Alejandro con Isabel, la paciencia infinita con que arreglaba los lazos en su cabello, la delicadeza con que sostenía sus pequeñas manos mientras intentaba dar pasos inseguros. Nada en aquel hombre recordaba al empresario frío y controlador que había conocido al principio. Las heridas aún estaban allí, ciertamente, pero ya no definían quién era él o cómo se relacionaba con el mundo. El patio del centro educativo bullía de actividad cuando llegaron con los gemelos. Niños corrían animados, empleados de la hacienda y profesores del proyecto ayudaban en los últimos preparativos, y los primeros invitados, autoridades locales, colaboradores del proyecto, familias de la comunidad, ya comenzaban a llegar. Miguel se acercó orgulloso en su uniforme de monitor. «Está todo listo, patrón. Los niños del coro quieren saber si pueden cantar antes o después de la ceremonia oficial». «Antes, por favor», respondió Alejandro. «Las autoridades pueden retrasarse, pero no quiero que los niños esperen. Este día es principalmente de ellos». Elena sonrió, notando cómo hasta las prioridades de él habían cambiado. Antes, la formalidad y el protocolo habrían prevalecido. Ahora el bienestar y la alegría de los niños venían primero. La celebración fue un éxito absoluto. El coro infantil emocionó a todos con una canción compuesta especialmente para la ocasión, hablando de nuevos comienzos y esperanza. La ceremonia de inauguración del centro educativo contó con discursos breves y significativos, incluyendo una intervención sorprendentemente elocuente de Lucía sobre segundas oportunidades y transformación. Cuando llegó el momento de soplar las velitas del pastel de los gemelos, toda la comunidad de la Hacienda Nuevo Amanecer se reunió alrededor de la mesa, no solo como espectadores, sino como una familia extendida y diversa,
unida por lazos que trascendían sangre o documentos legales. Al final de la tarde, mientras los niños jugaban y los adultos conversaban en pequeños grupos, Elena encontró un momento para alejarse un poco y observarlo todo a distancia. Desde una pequeña colina cercana al nuevo edificio, tenía una visión privilegiada de la celebración y, más allá, de la hacienda que se extendía en todas direcciones, los campos productivos, las instalaciones del proyecto, la casa grande a lo lejos. «Un centavo por tus pensamientos», dijo Alejandro, acercándose silenciosamente por detrás y envolviéndola en un abrazo. «Estaba pensando en llaves», respondió ella, recostándose en él. «¿Llaves?» «Sí, aquella llave dorada que me diste en nuestra noche de bodas». Elena se giró para mirarlo. En aquel momento, pensé que era solo sobre control físico. Tú dándome la ilusión de elección mientras mantenías todas las otras puertas cerradas. Alejandro asintió reconociendo la verdad en aquella observación. Pero ahora me doy cuenta de que era mucho más, continuó ella. Era la única forma que conocías de ofrecer libertad, aunque limitada. El primer paso en una jornada que no sabías cómo comenzar. Y tú, como siempre, viste más en mí de lo que yo mismo podía ver, murmuró él tocando suavemente su rostro. Del bolsillo de su vestido, Elena sacó algo que brilló a la luz del sol poniente, la llave dorada, la misma que había dejado atrás cuando huyó un año antes. Encontré esto entre mis cosas cuando estábamos organizando el cuarto de los gemelos, explicó. Lupe debe haberla guardado después de la tormenta. Alejandro miró la pequeña llave con una sonrisa nostálgica en los labios. ¿Qué piensas hacer con ella? Pensé en transformarla en algo nuevo. Tal vez un dije para compartir con Isabel cuando sea mayor. Un símbolo de cómo sus padres aprendieron que el amor verdadero no se trata de cerrar puertas, sino de encontrar el valor para dejarlas abiertas. Incluso cuando eso significa riesgo, completó Alejandro. Especialmente cuando significa riesgo, concordó Elena, porque fue así como encontramos no solo el uno al otro, sino también a nosotros mismos. Abrazados, observaron el sol que comenzaba a ponerse sobre la hacienda Nuevo Amanecer. A lo lejos, las voces de los niños se mezclaban con las conversaciones de los adultos, creando una sinfonía de vida y posibilidades. Los campos dorados reflejaban la luz anaranjada, como si toda la propiedad estuviera bañada en un brillo mágico, de promesa y renovación. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, comentó Alejandro tras un momento de silencio contemplativo. ¿Cómo llegamos aquí a través de un acuerdo que parecía tan frío y calculador al principio? Un matrimonio arreglado que se transformó en algo que ningún contrato podría prever, sonrió Elena. O tal vez... Alejandro hizo una pausa, pensativo. Tal vez el universo sabía exactamente lo que estaba haciendo, uniendo a dos personas quebradas que, de alguna forma inexplicable, tenían exactamente lo que la otra necesitaba para sanar. Elena reflexionó sobre aquellas palabras, recordando a la joven asustada que había llegado a la hacienda Nuevo Amanecer un año y medio antes, sin confianza, sin propósito claro, cargando solo el peso de una vida marcada por ausencias y rechazos. Miró entonces al hombre a su lado, tan diferente del empresario controlador y distante que la había recibido con una llave dorada y un contrato frío. «Creo que tienes razón», dijo finalmente. Había un plan mayor en acción, incluso cuando no podíamos verlo. Desde el patio oyeron a los gemelos llorando, probablemente cansados después de un día de tanta estimulación. Instintivamente, ambos se movieron en dirección al sonido, unidos por el lazo más profundo que habían creado. «Nuestro llamado», sonrió Alejandro. «Nuestro propósito», completó Elena. Mientras caminaban de regreso a la celebración, de la mano y con los corazones alineados, Elena pensó en la extraordinaria jornada que los había traído hasta allí, un viaje de dolor y sanación, de secretos y verdades, de control y libertad. Un viaje que había comenzado con un contrato, pero florecido en algo que ningún documento legal jamás podría capturar o contener:
Amor genuino, elegido libremente cada día, con plena conciencia de las imperfecciones y heridas del otro. Mientras el sol finalmente desaparecía en el horizonte, dando lugar a las primeras estrellas, Elena supo, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, que esto no era una conclusión, sino apenas el comienzo de una historia aún más rica y significativa, una historia que continuarían escribiendo juntos, página por página, día tras día, elección tras elección. Una historia ya no definida por ausencias y control, sino por presencia plena y libertad, la libertad de amar y ser amado exactamente como se es. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Elena y Alejandro haya tocado profundamente sus corazones. Para seguir sumergiéndose en historias emocionantes como esta, hemos preparado una lista especial, con narrativas igualmente cautivadoras. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta historia despertó emociones y reflexiones en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en este video. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad de los sentimientos humanos y la belleza de las transformaciones personales. Compartan en los comentarios qué momento de esta historia les conmovió más. ¿Fue el nacimiento de los gemelos durante la tormenta?